Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una comparativa entre dos paneles solares. Por un lado tenemos un panel solar monocristalino, que es este que tenemos a la izquierda. Es un Jinko de 335 vatios de 120 células. Y a la derecha tenemos un panel solar típico de 60 células de la marca Luxor y 275 vatios de potencia pico. Como veis, la superficie se nota la tonalidad azul y las imperfecciones en el panel policristalino, el de la derecha, se nota que es un tono más azulado y tiene más imperfecciones, mientras que el monocristalino es un tono más oscuro y parece todo con menos imperfecciones en toda su superficie. He conectado unos microinversores a la salida de los paneles solares para medir la potencia y poder hacer esta prueba, y vamos a intentar que sean en las mismas condiciones, con las mismas temperaturas, para poder tener una referencia de cuál puede ser la diferencia entre el rendimiento de un panel solar monocristalino y uno policristalino. Bueno, a la derecha, como os decía, tenemos el policristalino. Se observan las imperfecciones que os comentaba, y en el monocristalino esas imperfecciones, como veis, no se observan. El tamaño es similar, hay apenas 1 centímetro de diferencia de ancho y 1 centímetro más de largo en el monocristalino, pero la superficie es prácticamente la misma. Y como veis, aquí tengo conectados unos microinversores, y a la salida de cada microinversor tengo un medidor de energía para poder realizar la medida y ver cuál es la potencia de salida de cada panel solar. Vamos a tomar la medida. Vemos que bueno, pues la temperatura es prácticamente la misma, unos 30 grados en cada panel solar, y estamos obteniendo ahora mismo una potencia de salida de unos 204 vatios en el monocristalino y unos 166-165 vatios en el policristalino. Ahora he colocado los paneles solares en posición horizontal, como veis, para que cojan temperatura. He tomado medida de la temperatura y ahora mismo están en unos 40 grados cada panel, y ahora vamos a pasar a tomar la medida del medidor de energía. Como veis, están totalmente en horizontal sobre el asfalto para que cojan temperatura, y vamos a ver la potencia de salida de cada microinversor. Por un lado, el policristalino nos está dando 122 vatios y el monocristalino nos está dando 153 vatios. Vamos a hacer una última medida con luz difusa, ya que el sol ya se está escondiendo y ya no le está dando directamente a los paneles solares, así que vamos a ver cuál es la potencia de salida. Vamos a medir primero la temperatura para ver que son similares las temperaturas. Bueno, un poquito más o menos unos 15 grados cada panel solar, y vamos a ver la potencia de salida a la salida de los microinversores. Como veis, aquí no hay luz solar directa. Tenemos 16 vatios en el policristalino y 21 vatios en el monocristalino. Esa sería la potencia de salida, y como veis están totalmente en sombra, ya el sol no les está dando directamente, y esa sería la potencia que están obteniendo de la luz difusa. Vamos a analizar los resultados de las pruebas. Aquí en esta primera tabla he preparado el rendimiento de cada prueba. En esta primera prueba, en la que hemos puesto el panel a 30 grados, pues bueno, hemos visto que el rendimiento es igual tanto en el módulo monocristalino como en el policristalino. Para calcular este rendimiento lo que he hecho es utilizar esta fórmula, el rendimiento que nos ha dado en la prueba, dividido entre el rendimiento máximo y multiplicado por 100. Así que, como podemos ver, a 30 grados el rendimiento es similar si comparamos monocristalino con policristalino. En la segunda prueba, en la que hemos subido el panel un poco más de temperatura, vemos que se consigue un poco más de rendimiento en el módulo monocristalino.
Y en la prueba con luz difusa vemos que también se consigue un poco más de rendimiento con el módulo monocristalino, un 6,2 frente a un 5,8%. En esta otra tabla lo que he calculado es la potencia máxima, el porcentaje de potencia máxima que podemos obtener con el módulo monocristalino, comparando este de 335 vatios monocristalino frente al de 275 vatios policristalino. Como podemos ver aquí en esta tabla, a igualdad de tamaño, ya hemos visto que el tamaño es similar en los dos modelos, con el mismo tamaño y con la misma superficie, conseguimos un 24% más en la primera prueba, un 25% en la segunda prueba a 40 grados y un 31% más de potencia de salida cuando realizamos la prueba con luz difusa. Por curiosidad también he descargado unas fichas técnicas tanto de un panel monocristalino como de un policristalino de Jinko y podemos ver que las gráficas de potencia máxima desde temperaturas bajo cero mínimas hasta temperaturas altas, muy altas, se mantiene igual tanto en el módulo monocristalino como en el policristalino, así que suponiendo que estas gráficas estén bien y que las aporte Jinko de forma correcta, esto nos indica que no vamos a encontrar ninguna diferencia entre utilizar módulos monocristalinos o policristalinos. Entonces, pues bueno, lo que os quería comentar es que la diferencia grande que existe ya no es en sí si utilizar un módulo monocristalino o un policristalino, ya que si utilizamos un módulo de la misma potencia máxima, monocristalino y policristalino, pues bueno, no vamos a notar apenas las diferencias. Donde sí que vamos a notar la diferencia es cuando ya elegimos un módulo evolucionado, como es este caso, que es un módulo que se ha evolucionado respecto al de 60 células, es decir, en el mismo tamaño y con el mismo peso, un peso aproximado, vamos a conseguir una potencia de salida mucho más alta, como hemos visto, de alrededor de un 25% más que un módulo anterior de 60 células. Y todo esto es gracias a que se consigue compaginar la tecnología monocristalina con las células PERT y con la célula partida. Esto de la tecnología PERT simplemente es que se añade una capa en la composición de la célula, de cada célula, y de esa forma se optimizan las pérdidas por radiación solar, se mejora el rendimiento y sobre todo el calentamiento de las células. Luego esta tecnología de célula partida, pues bueno, esto indica que si vemos el panel desde lejos parece que está dividido por la mitad. Esto es que se divide el panel en dos partes que están en serie y de esta forma se divide el flujo de corriente y se reduce la resistencia interna. Así que bueno, la conclusión que podemos sacar de todo esto es que ya no es tanto cómo elegir o qué elegir, si elegir entre monocristalino o policristalino, porque yo diría que apenas hay diferencia de rendimiento entre uno y otro, sino lo que realmente es útil y tiene valor es si elegir entre módulos avanzados o evolucionados, como pueden ser estos, con este tipo de tecnología, o elegir paneles un poco más antiguos. En este caso, si elegimos paneles de estas características monocristalinos con célula partida y célula PERT, pues bueno, en el mismo espacio de un panel solar vamos a tener muchísima potencia. Y esto se traduce a que de cada 4 paneles, la potencia que vamos a utilizar o vamos a conseguir de 4 paneles va a ser lo mismo que si utilizamos 5 paneles de los anteriores de 60 células. Ya no es que ahorremos en espacio, sino que vamos a ahorrar bastante en todo el coste de las estructuras solares y todo lo que eso conlleva. Así que nada, espero haberos transmitido bien la idea que tenía en mente, que es simplemente pues, decir que no existe demasiada diferencia entre la tecnología monocristalina y policristalina. Si comparamos dos paneles de la misma potencia, vamos a ver que apenas existen diferencias, pero sí que existen diferencias cuando juntamos la tecnología monocristalina con otras tecnologías para evolucionar paneles y conseguir mayores potencias de salida. Ahí es donde de verdad se aprecia la diferencia. Así que nada, espero que os haya parecido interesante y hasta pronto.